Estamos hablando con Ramiro Giganti fuera del aire, pero vamos a traducir esto que venimos conversando sobre, bueno, un poco de todo, porque él participó en la flotilla Global Summit que partió el 12 de abril desde Barcelona hacia Gaza, tuvo algunas postas en repudio del persistente genocidio que el Estado sionista de Israel perpetúa contra el pueblo palestino. Esta flotilla que fue secuestrada el 18 de mayo cerca de la isla de Chipre, en aguas internacionales, tratándose de una acción colectiva internacionalista a los ojos del mundo, esta ayuda humanitaria que buscó romper el cerco mediático. Entonces yo quiero preguntarle de todo, su experiencia en la flotilla, que navegó rumbo a Gaza, de ese secuestro, los 3 días de torturas, también sobre la organización Hamas, el cerco mediático, la participación de Estados Unidos, la connivencia de la ONU, la presencia sionista en la Argentina, todo eso. Bueno, empecemos por tu recorrido que te lleva hasta formar parte de la flotilla, Ramiro. Bueno, ¿qué tal, Mau? Sí, nos vamos a quedar sin tiempo, ya que lo sepa la audiencia, pero en todos lados, igual me pasa en todos los programas, así que bueno, más adelante quizá lo podemos hacer, se me ocurrió la idea de escribir un libro, porque las notas quedan largas, las entrevistas se va el tiempo, pero bueno, cuando esté veremos, pero sí es cierto, porque todo esto está entrelazado. Lo primero es que, bueno, sí, esta flotilla existe desde 2008 con distintas agrupaciones que se han ido sumando, y esto tiene que ver con que a partir de 2007, tras el triunfo electoral primero, pero después porque era una cuestión parlamentaria, la ocupación del gobierno de la Franja de Gaza por parte de Hamas, el ente sionista radicaliza un bloqueo, porque ya tengamos en cuenta el tema de impedirles el derecho al retorno a los palestinos, de todos los desplazamientos que hubo, los checkpoints, todo eso viene de mucho antes, o sea que ya el pueblo gazatí venía sufriendo muchísimo, como, bueno, si voy para atrás me tengo que ir hasta antes de la Nakba del 48, pero lo que hacen ahí es un cierre, un bloqueo que lo radicalizan, en donde no se podía ingresar ayuda humanitaria, no se podía ingresar personal humanitario. Entonces, en 2008 sale la primer flotilla, en ese momento se llamaba el movimiento Gaza Libre, el Free Gaza Movement, y es exitosa porque 12 embarcaciones llegan con 44 participantes, navegan, hay mucho tráfico diplomático, si los atacan, los interceptan o no, terminan llegando. Están 6 días en Gaza con muchos médicos, recorren centros de salud, reparten la ayuda humanitaria. Incluso una de las embarcaciones sale con los pescadores a pescar porque siempre sufrían hostigamientos, a veces les disparaban. Y después cuando retornan se quedan algunos médicos trabajando y se llevan a 7 palestinos, 5 se encuentran con familiares en Chipre, que estaba con otro gobierno. Hoy Chipre es casi una colonia del sionismo. Vos lo nombraste recién. Sí. Y tiene que ver con lo que hablaste un poco de los países bananeros y todo eso. Cuando un país está en una crisis económica, viene otro y se apropia. Sabemos cómo es esto, porque en Argentina estamos en esa pelea. Y bueno, pero en ese momento 5 palestinos se encontraron con familiares que hacía décadas que no veían, y 2 eran un palestino que viajó con el padre, que se tenía que hacer una intervención médica y no estaba la estructura para tenerla en Gaza. Después de eso empezaron las distintas misiones que fueron interceptadas. Lo hago rápido para no ser tan largo. En 2010 está la masacre del Mavi Mármara, que es un barco turco que iba con 400 participantes, un barco enorme, que en realidad eran 7 embarcaciones, pero ahí estaba el 70% o el 80% de los participantes, eran entre 500 y 600, y ese barco fue atacado con disparos, y los soldados bajando de helicópteros por una embarcación enorme a detener. Soldados de la fuerza sionista, ¿sí? Y bueno, primero hubo 4 heridos o muertos, después cuando bajan los soldados en algún momento intentan resistir, lo cual termina generando una masacre que igualmente empieza con los primeros 4 muertos, que genera 10 muertes, en realidad 9 muertes ese día y una persona herida que agonizó y falleció. O sea, asesinada también, o sea que son 10 asesinados y otras decenas de heridos, y detienen secuestran a todas las tripulaciones, todos los tripulantes y participantes, y eso es un desastre porque fue una masacre, bueno. Que no era un ejército contra otro ejército. No, era una flota humanitaria, era un barco que llevaban ayuda humanitaria, nada más. O sea, nosotros en las capacitaciones que hicimos la primera semana en Barcelona vimos un video y la respuesta de los participantes era con una gomera a tirar piedras.
No había otro, no era. Y de otro lado, el armamento que sabemos que tienen. A ver, acá te hago un punto también porque ya vemos, el recorrido es largo, ¿no? Sí. Y los ejemplos son muchos. Pero quiero preguntarte por tu experiencia, primero, porque esto no fue... Hay toda una preparación de los barcos, hay un entrenamiento, no es un viaje turístico en el que cualquiera saca un pasaje, ¿no? Entonces, tu recorrido más militante, si se quiere, que te lleva a que seas admitido por esta flotilla. Sí. Bueno, yo vengo siguiendo la causa palestina. Primero como militante, yo también tengo bisabuelos libaneses, entonces y lo que me conmovió mucho y me metió más de lleno, además de haberme formado en el tema, fue entre 2005 y 2006, y que justo en 2006 Israel ataca a Líbano, y nosotros justo habíamos contactado a familiares que después conocí personalmente en el Líbano, pero también todo el recorrido de formación, de estudiar sobre la región, la geopolítica de la región. Y en ese momento, por ejemplo, en 2006 yo estaba en Indymedia y empecé a cubrir esa situación. Después también hice una cobertura a distancia de la operación Plomo Fundido, que fue entre los años 2008 y 2009 hacia Gaza, un bombardeo hacia Gaza. Nada con el nivel de esto último, pero así fui haciendo distintos seguimientos, ya estando en ANRED. Bueno, en 2014, recuerdo cuando fue el Mundial, que también hubo una intervención bastante violenta a Gaza, un bombardeo bastante violento. Y ya como orgánico de ANRED, recuerdo... En la pandemia, en la pospandemia, en 2021, atacaron inclusive a la prensa, bombardearon un edificio de Associated Press, por ejemplo. En 2022 fue el asesinato de Shirin Abu Akleh, periodista de Al Jazeera, que estaba con otro periodista, Ali Al-Samudi, que recibió un balazo en el hombro, pero sobrevivió, era un testigo. Después, como suelen hacer, embarraron la cancha, la causa. Claro. Pero Ali Al-Samudi estuvo secuestrado a principios del año pasado, con un caso muy parecido al del doctor Hossam Abu Safiyya, que se conoce que actualmente estamos en una campaña para que lo liberen, un médico que fue secuestrado por no querer dejar a sus pacientes en un hospital que lo destruyeron, y que está hace 1 año y medio recibiendo torturas, con unas condiciones que la imaginación no nos alcanza para ver lo mal lo que deben estar haciendo. Y además hubo más de 1.500 médicos asesinados, 300 trabajadores de prensa asesinados. Pero este caso de Ali también lo secuestraron, y yo me enteré por suerte que mientras navegábamos, me enteré hace una semana, lo liberaron, y en unas condiciones delgado. Bueno. Y así con todo. Entonces, ese tipo de coberturas, hubo algunas masacres más pequeñas en Jenin, en Cisjordania, en el segundo semestre del 2023, antes del 6 de octubre y 7 de octubre, y a partir de ahí realmente superó todo. Y ver esas imágenes, la impotencia de seguir eso, de cubrirlo, el silencio de los medios, cómo se lo trataba, cómo se empezó a perseguir a gente acá en Argentina por hablar del tema. Sí. Y vamos con esto de las imágenes. Creo que este raconto deja bastante claro la cantidad de ejemplos de atrocidades que son inenarrables. Sí. Entonces, lo que vos viste con tus ojos en alta mar, en este secuestro, en las torturas que presenciaste y que te contaron de primera mano, ¿cómo lo ordenás eso? Bueno, en realidad como a mí me secuestran siempre sabiendo que esto no es nada al lado de lo que están pasando ahí. Por eso yo dije antes que lo del doctor Hossam Abu Safiyya es inimaginable incluso para mí. Pero yo te cuento que han ido escalando, porque las misiones anteriores los secuestraban. Habrás visto el video de Ben-Gvir del año pasado diciéndoles terroristas y todos de rodillas, y algún maltrato particular a Greta Thunberg o a Thiago Ávila el año pasado. Algunos casos este año hubo... Primero, quiero contar que nos atacaron a 22 embarcaciones cuando estábamos entre Sicilia y Creta. Estos son más de 700 millas náuticas de la costa palestina, y es como que la impunidad que tiene el sionismo, ya son como dueños del Mediterráneo. Claro. Es un papelón para Europa también esto. Digo, ahora que se habló del fútbol, ¿qué hizo la Unión Europea para esto? Una vergüenza. Se está saltando todo tipo de normas. Claro, permitieron que en aguas internacionales, pero entre Italia y Grecia, secuestren a 21 embarcaciones. La número 22 le rompen la maquinaria y las velas y dejan a la gente a la deriva. Hubo que ir a rescatarlos. O sea, un delirio. Pero después de eso, y yo creo que tampoco nos perdonaron haber seguido, lo que sucede cuando me secuestran a mí, que efectivamente fue el 18 de mayo, los secuestros terminaron el 19. Es muy fuerte ver en tus redes cómo hay un bache
de días. Y claro. ¿No? Entre el 18 y el 21. Es que no hay publicaciones. Claro, el 18, no, entre el 18 y quizás el 21 ves alguna colaboración que la acepté tarde, pero no aparece con esa fecha. Sí. Ni siquiera. Pero ¿cómo es? Lo que sucede, porque además nosotros, por cuestiones lógicas, uno de los protocolos es que cuando hay protocolo de intercepción y sabemos que nos están por agarrar, los celulares van al agua. Lo cual genera un debate entre los espacios ambientales también y todo, pero es la única manera de... O sea que por eso. Y el video que habrán visto, si ven este video, porque obviamente lo grabamos antes, lo tiene el grupo terrestre y cuando secuestran a nuestra embarcación lo hacen público. Lo que sucede es lo siguiente, nos abordan unas lanchas llenas de soldados, nos empiezan a pedir que frenemos, que aparemos la maquinaria, como legalmente podés no apagarla, pero cuando te empiezan a apuntar ya sabés que esto es un secuestro, que es una piratería porque es ilegal, y más en aguas internacionales. Y bueno, abordan el barco, nos detienen, en el caso nuestro rápidamente nos suben a estas lanchas y nos llevan al barco prisión. Cuando llegamos al barco prisión, un barco militar enorme, ahí ya cuando subís al barco te hacen una toma que te ponen una mano atrás, te empujan la cabeza hacia el piso, que es una toma que hacen ellos, que inventó el ejército sionista. Y nos pasean por el barco prisión, en un momento es una táctica que tienen, te hacen la del policía malo y del policía bueno, entonces te preguntan si tenés alguna enfermedad, si necesitas medicación, que nunca le van a dar medicación, y ya lo sabíamos porque el año pasado Cascote Bertola, que era capitán de un barco argentino, estaba con un anticoagulante y hubo que hacer huelga de hambre porque se lo negaron hasta el último día. Por suerte no tuvo problemas, pero ese tipo de cosas, como con los comes diabéticos que necesitaban insulina, pero te aflojan, porque decís, bueno, capaz que por la presión política ellos mismos habían modificado una ley para deportar rápido, porque no les conviene que estemos mucho tiempo, porque se genera el hecho político. Diplomáticamente también hay algún costo. Claro, y entonces yo tenía esa esperanza y al toque me agarran, me meten en un container oscuro. Yo veo que primero un soldado como que me da un coscorrón y yo digo, bueno, basurearte, basurean, y me empiezan a pegar con una violencia entre varios, como un puente chino. A mi derecha estaba la pared del contenedor y a mi izquierda, bueno, los soldados pegándome, hasta que en un momento siento un golpe que es el grave, que es un golpe que me entra como un gancho en las costillas izquierda, en la parrilla izquierda. Y bueno, y ahí yo empiezo como a tratar de desescalar, ¿no? No sé cuántos golpes habré recibido, pero era eso, era como un puente chino. Y ese golpe que después creemos, charlando con otros, que pudo haber sido una patada y no un golpe, un gancho, porque yo siento que entra el golpe. Y bueno, y ahí el rato, que es imposible calcular cuánto tiempo fue, pero pocos minutos, segundos, abren la puerta siguiente de ese contenedor, era el recorrer un contenedor, y ahí salgo al patio del barco prisión, que ya como habían secuestrado a unas 4 embarcaciones antes que la mía, me encuentro con 20, 30 personas, como las embarcaciones iban todos con médico, ahí me empieza a atender 2 médicas que eran de otras embarcaciones, no eran presas, no también, o sea, secuestradas como en mi caso, pero por lo menos. Y bueno, una diagnostica como que la costilla estaba fracturada, por suerte no, después, pero me la entabilla con una cufilla. Me atienden, yo después pido que me atienda Teresa, que era la médica de mi embarcación, pero en ese momento me asisten 2 médicas, una de ellas era Margaret. Yo después me enteré que Margaret Connolly es la hermana de la presidenta de Irlanda. No sé si habrán oído hablar de esta cuestión diplomática. Bueno, ella también ha sido maltratada, pero era un grupo de médicos, como había varios, que también intentaban negociar algo en esos días, que en la mayoría de los casos no se conseguía nada, pero iban con las manos en alto porque el barco prisión era muy particular. Eran 4 contenedores, por este entrábamos, que eran las torturas por las cuales te recibían. No es que yo me había hecho el vivo con algo o alguien que se negó a hacer algo. Todo lo que queríamos desescalar nos pegaban igual. Era algo selectivo, hubo gente que la pasó peor que yo, hubo muchos otros que no tanto, pero de hecho me llevan a un lugar, pues no podía moverme, y nos tiran al piso en los contenedores, que no hay nada. Es más, yo tenía como un busito y una campera, porque a la noche la amplitud térmica es muy jodida. Me robaron todo, estuve las noches en remera, hacinados en esos contenedores, y bueno, yo me acuesto y veo que al lado mío había un compañero Moeb, yo en ese momento no lo conocía, tunecino, después nos hicimos más amigos, y a 2 lugares estaba José, que había sido el capitán de otro barco donde había argentinos, que es el barco donde estaba Ezequiel Peresini, Mónica Schlotauer y la Titi Agüero, Cristina Agüero, que ese barco fue secuestrado el 29 de abril,
pero los europeos por pasaporte Schengen muchos volvieron, y él volvió a capitanear otro barco, y a esos capitanes de barco no se la perdonaron, y él estaba no solamente con una faja o la costilla como entabillada, porque le habían dado también, sino que tenía quemaduras como círculos, que yo al principio no sabía si era por las taser, porque escuché torturas con picanas también, sino que era que tiraban con bala de goma al piso y con el filo caliente les quemaban la cara. Se lo hicieron a varios eso. Yo zafé de eso. Es estremecedor sí. este relato. A quien escuchan es a Ramiro Giganti, integrante de la flotilla Global Sumud. Quizás me voy a algo muy general, pero necesito también encontrar una respuesta para ciertas miradas que se han posicionado en una especie de teoría de los dos demonios, ¿no? Nos va a quedar corto de tiempo, sé que podrías desarrollarlo mucho, pero como si hubiese una guerra, ¿no? Donde son lo mismo Hamas y el Estado de Israel. Me imagino que estás acostumbrado a encontrar con esa mirada. ¿Cómo lo abordas? Mira, a mí me parece muy importante y es parte de la historia oculta, porque mucho progresismo cae en esta teoría de los dos demonios, que es ¿qué era Palestina antes? Porque la ocupación británica es clave para entender que, por ejemplo, durante la ocupación británica, después de la declaración Balfour de 1917, empiezan a llegar los colonos sionistas y llegan grupos terroristas armados que empiezan a hacer atentados. ¿Y cómo van? Por ejemplo, en 1921 se inaugura la primer central eléctrica, los primeros transformadores eléctricos en Tel Aviv, que era una pequeña aldea que había sido fundada en 1909 por estos colonos sionistas, no por judíos ancestrales que vivían ahí. Y cómo se va preparando todo para que entre esas colonias sionistas con las tierras que iban ocupando llegue el desarrollo técnico que no se le daba a los palestinos y llegue, por ejemplo, esa primera central eléctrica que en 1930 conecta con Jerusalén y como en 1937 llega a Mekorot, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Y es la empresa que le niega hoy el agua a los palestinos. Y en ese momento la central eléctrica era la Palestine Electric Corporation, por ejemplo, que después pasó a ser Israel Electric Corporation, y como la Nakba, donde le roban en el 47, con la comunidad internacional decidiéndolo en escritorios en otro lado, deciden robarle el 55% del territorio de los palestinos, que vivían ahí, que muchos fueron desalojados de sus tierras. Te hago una breve, sé que el tiempo es tirano, pero cada embarcación de las que navegábamos tenía el nombre de alguna aldea que fue o destruida totalmente o que tuvo una masacre en ese momento, como Dir Yassim, como mismo Nablus, ciudades que existen hoy. En mi caso era Alabum, Eilabum. Esa localidad que existe hoy es una localidad históricamente cristiana, está muy cerca de Nazaret y muy cerca de la frontera con el Líbano, en el norte. Tuvo en octubre del 48 una masacre, donde en su momento desalojaron la aldea, después pudieron retornar muchos, y quedaron los últimos 17 habitantes que intentaron resistir esta ocupación, fueron capturados, a 12 los fusilaron, y con los otros 5 se los llevaron para usarlos de escudos humanos en las siguientes aldeas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en 1948 no existía Hamas, faltaban casi 40 años para la primera aparición de Hamas, faltaban más de 30 años para la primera aparición de Hezbollah, no existía la OLP, y sin embargo, ahora que hablan de usan escudos humanos, como en ese momento lo hacían ellos, violan mujeres. Acá yo tengo una compañera australiana de mi barco prisión que denuncia haber sido violada, por ejemplo. Entonces digo, como todo lo que dicen es un espejo, después hay que investigar y hay cosas de Hamas que no nos gustan, pero cómo van generando esa teoría de los dos demonios que en algún momento la usaban con grupos laicos, y por eso también apoyaban grupos islámicos para tratar de generar esa interna, como era en la OLP lo que era el Fatah o el Frente Popular, que era un frente marxista laico, ¿no? Y cómo, por eso, entonces, cómo esa teoría de los dos demonios a mí me genera mucho escozor ver gente que acá en Argentina repudia la teoría de los dos demonios, la ejerce para hablar de esto, cuando acá repudia que acusen de terroristas incluso a grupos armados en la dictadura, y allá parece que no, que todo te justifica todo. Ramiro Giganti, muchas gracias por aportar en esta mirada que es tan importante profundizar sobre este genocidio, muchas veces mal llamado conflicto religioso o algo por el estilo. Esperamos seguir profundizando en esto, es muy necesario, y esto que dijiste sobre una convivencia con el pueblo cristiano, la convivencia de los pueblos, posiblemente por allí, en otra oportunidad podemos continuar para encontrar alguna respuesta a este conflicto.
A la audiencia de Algo con R le decimos muchas gracias por escucharnos, gracias por el respeto, gracias por el fuego. Mañana se reencuentran con la voz de Mati Castro de 19 a 20, como siempre, en el aire de FM La Tribu.